Y también os comento que vamos a grabar la sesión simplemente para efectos de poder recopilar preguntas y reflexiones. O sea que simplemente comentaros que, que va a ser grabada. Nos dicen por aquí en el chat que no se oye nada. Yo entiendo que sí me estáis escuchando, ¿verdad? Sí, veo, sí, vale, debe ser algún problema con Sí, vuestro micrófono se particular. oye bien. Sí, sí, Ujú. sí, ok, de acuerdo. Pues nada, yo creo que como ya casi todos estamos, vamos, tenemos casi 100 personas conectadas y la verdad que agradecemos la puntualidad, pues vamos a empezar con la sesión. Bueno, yo soy María Rubiños, representante de la red de Amfori en España. Creo, por lo que veo, hay caras conocidas que nos conocemos, pero otros muchos no. Este webinar forma parte es el segundo que organizamos junto a PFC España desde Amfori España sobre un tema que interesa, que es de gran relevancia por lo vertiginoso también de los cambios y por el alcance que tiene la nueva normativa del reglamento sobre deforestación. Entonces, en la primera sesión, la verdad que la acogida fue estupenda y hemos realizado esta segunda sesión en la que además contamos con la gran suerte y el lujo de contar con varios participantes por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que además nos ayudaron colaboraron al responder las preguntas que planteasteis los asistentes en el anterior webinar, con lo cual me gustaría lo primero de todo agradecer su colaboración, porque la verdad es que cuando hay tan buena colaboración con las instituciones y de una forma tan práctica y tan aterrizada, pues creo que es estupendo para todo el ecosistema que se ve afectado por la normativa. Así que agradeceros la presencia. Y sin más, creo que todos tenéis la agenda, tenemos una agenda cargada de contenido, así que sin más dilación voy a dar paso a Marta Angolotti, que es, perdón, discúlpame, a María Torres Quevedo, que va a hacer la bienvenida institucional. Ella es subdirectora general adjunta de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación en la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación de, como os he comentado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Nos va a dar la bienvenida y va a hacer una intervención de corte institucional. Así que, María, cuando quieras, y muchas gracias por estar en esta sesión. Muchas gracias, María, y buenos días a todos los participantes en este webinario, que esperamos que sea realmente de utilidad para ir profundizando en el conocimiento de este nuevo reglamento que va a entrar pronto en vigor. El texto definitivo ya fue aprobado por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la Unión Europea en mayo, con lo cual ya estamos esperando a que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea para que a los 20 días entre en vigor, es decir, lo cual esperamos que ocurra en el mes de junio. Durante mucho tiempo, las políticas internacionales de protección de los bosques se han centrado en las masas forestales y en su gestión, conservación, gestión sostenible, aunque no había internacionalmente medidas regulatorias que fueran vinculantes. Se ha ido avanzando en la gestión forestal sostenible y en los sistemas de certificación, pero las iniciativas legislativas que ha habido se han centrado para luchar contra la deforestación en la tala ilegal y en el comercio asociado. Por ejemplo, a nivel europeo, como ya sabéis, contábamos con el reglamento FLEGT y el reglamento europeo de la madera, y algunos otros países tenían, por ejemplo, Estados Unidos, normativas similares como la ley Lacey. Sin embargo, sabemos desde hace tiempo que la deforestación y también la degradación forestal no se deben solo a la tala ilegal para la obtención de madera y por tanto hay otros factores y el enfoque tiene que ser mucho más amplio. Según el informe que hace la FAO periódicamente, el último de 2022 sobre el estado de los bosques del mundo, las causas de la deforestación en el mundo
han ido variando a lo largo del tiempo y también en diferentes zonas geográficas. Pero la agricultura tiene un papel fundamental. En un estudio reciente de la FAO se estimaba que aproximadamente el 50% de la deforestación tenía que ver con la ampliación de tierras de cultivo y casi un 40% con la ampliación de tierras para el pasto del ganado. Es decir, casi un 90% relacionado con la agricultura y la ganadería. Por tanto, este reglamento es un hito importante, ya que amplía el foco y la mirada no solo a la madera y a su obtención, sino también a otros productos cuyo comercio puede estar incidiendo en la deforestación. Por otra parte, sabemos desde el Ministerio que es un reto complejo de su implementación, este reglamento, tanto para las empresas como para las administraciones. Para las empresas va a ser fundamental y un punto muy destacado la trazabilidad y la geolocalización que se exige, y especialmente para las que son o sois importadoras de productos de terceros países. Y además habrá que adecuar procedimientos comerciales a las nuevas exigencias y bueno, toda la diligencia debida que después se va a entrar más en detalle en este seminario a comentar. Por otra parte, las administraciones, no solo la española, sino las de todos los países y también la de la Comisión Europea, vamos a tener que cumplir con unas exigencias y unas obligaciones de controlar que se cumpla con el reglamento y de transparencia hacia la sociedad y hacia la Comisión Europea de cómo estamos llevando a cabo estos controles. En definitiva, desde el Ministerio hacemos una valoración positiva del reglamento, también conscientes de todo el trabajo que nos queda a unos y a otros por hacer. Y en este trabajo que tenemos que hacer consideramos fundamental mantener este diálogo continuo entre el sector público y el privado para que se pueda implementar adecuadamente el reglamento. En este sentido, en colaboración con la Fundación Biodiversidad, se ha puesto en marcha una línea de trabajo dentro de la iniciativa española Empresa y Biodiversidad, que a lo mejor algunos ya conocéis esta iniciativa. Y la nueva línea de trabajo se llama Bosques Libres de Deforestación. La iniciativa española Empresa y Biodiversidad es una plataforma que busca sumar al sector empresarial a la mejora y al mantenimiento de la biodiversidad y del capital natural. Y desde 2023 se ofrece una fórmula de participación que no requiere estar adheridos al Pacto por la Biodiversidad de esta iniciativa y que aún sin adherirse se puede formar parte de la comunidad de práctica y acceder a toda la actividad y al conocimiento que se genere por cualquier tipo de entidades, incluidas las pequeñas y medianas empresas. Es decir, no es un espacio reservado únicamente para grandes empresas. Y bueno, dentro de este espacio de diálogo lo que habrá son foros y talleres en los que se pueda pues, compartir conocimiento, compartir práctica y que ayude a las empresas a incorporar la biodiversidad en su gestión y en particular con esta nueva línea para ayudar en la adaptación a esta nueva normativa y a este nuevo reglamento. Y con este mismo objetivo esperamos que el webinario sirva para acercar el reglamento y los retos que presenta a todas las empresas que comercializan productos que se ven afectados por este reglamento, que al final son 7 materias primas: la soja, el aceite de palma, el ganado vacuno, café, cacao, madera y caucho. Y con el reto que tenemos entre todos de que eliminemos la deforestación en todas estas cadenas de suministro, lo cual nos lo exigen los ciudadanos y los consumidores a través de la aprobación de este nuevo reglamento. Y muchas gracias a todos por participar y especialmente a los convocantes por haber organizado este seminario, en el cual estamos encantados de participar desde el Ministerio. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, María, y a todo el equipo por la disposición, que ya os digo, ya no como organizadora del webinario, sino como ciudadana, es estupendo que haya esta colaboración
entre instituciones y el ecosistema que se ve afectado por la normativa y muchísimas gracias por estar. Vamos a dar paso a un breve bloque en el que vamos, para daros un poco más de contexto, nos vamos a presentar las dos organizaciones que convocamos esta sesión. En primer lugar, voy a introducir a Amfori para aquellos que no conozcáis y después daré paso a Ana Belén Noriega para que haga lo propio con PFC España. Creo que ya veis mi pantalla. Si no fuera así, no os puedo ver, pero entiendo que todo está correcto. Para aquellos, ya os digo, veo muchas caras conocidas entre los conectados, pero bueno, para aquellos que no conozcáis Amfori, es una asociación de empresas, por resumirlo, preocupadas y ocupadas en su cadena de suministro y en los aspectos ambientales de la misma. Contamos con unos 2.400 miembros en todo el mundo. Estamos presentes, yo soy la representante de la red en España, pero tenemos presencia en Asia, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos. El alcance es global en unos 46 países. Y además de las 2.400 empresas que son miembros, nuestro ecosistema es un poco más amplio porque también estas empresas están conectadas con unos 27.000 productores en nuestra plataforma. Muy resumidamente, ¿qué hacemos? Pues aportamos a nuestros miembros herramientas para que puedan responsabilizarse de los impactos y de su cadena de suministro en dos ámbitos, tanto el social, con Amfori BSCI, que seguramente es lo que a muchos de vosotros quizá os sea más familiar, porque es el sistema para monitorizar y mejorar el desempeño social de la cadena de suministro, con su homólogo en el ámbito ambiental BEPI, que después voy a entrar en él. Y luego, además, para garantizar que estas herramientas que ponemos a disposición de nuestros miembros estén actualizadas conforme a normativa, lo cual cada vez es más un reto por la cantidad de normativa que va surgiendo, incluso que se solapa en esta materia, pues para un poco tratar de dar una brújula y una orientación y que estas herramientas estén actualizadas. Contamos con un equipo de advocacy en Bruselas, que es donde está nuestra sede. De hecho, Amanda Soler forma parte de ese equipo y está basada en Bruselas, aunque es española, y son los que aseguran que estas herramientas están actualizadas. Además de eso, ponemos también a disposición de nuestros miembros pues, recursos para que tanto ellos como sus proveedores puedan formarse en diferentes temas y, en definitiva, ir mejorando en el ámbito de debida diligencia, que es un poco nuestro ámbito de trabajo. Quizá es muy conocida la parte de la auditoría BSCI, pero hay mucho más detrás de lo que hacemos, porque bueno, acompañamos a los miembros en todo el ciclo de debida diligencia, por un lado analizando el performance, pero luego también con muchas herramientas para la mejora, y es un sistema basado genuinamente en la colaboración, ya que, pues, por ejemplo, como algunos de nuestros miembros trabajan con los mismos proveedores, pues tienen la oportunidad un poco de compartir información en la plataforma de sostenibilidad, en la que además pueden analizar datos sobre su cadena de suministro, pero está basado mucho en la suma, en los beneficios que tiene la suma de la fuerza que pueden hacer la cantidad de miembros con los que contamos en distintos países. Muy brevemente, la trayectoria viene desde 1977, donde nuestro nombre era FDA, hasta ir lanzando diferentes líneas, BSCI, BEPI. En 2017 cumplimos 40 años y desde 2018 la asociación cambió su denominación y desde entonces somos Amfori. Simplemente algunos de nuestros miembros a nivel internacional están todos publicados en nuestra web, pero bueno, aquí algunos logos para que veáis un poco la variedad también de sectores, y también algunos de nuestros miembros en España, que tenemos unos 50 miembros. Simplemente esto es para daros una idea de que la heterogeneidad también es muy grande en la red española, porque tenemos grandes empresas, pequeñas empresas, distintos sectores, y bueno, al final todas están de alguna forma preocupadas por este ámbito. Y ya para finalizar y teniendo en cuenta los tiempos, simplemente hacer, como hoy estamos centrados más en el ámbito medioambiental que en el social,
Simplemente recordar que además de BSCI contamos con BEPI, que es una herramienta que mide, que ayuda a medir el performance en diferentes áreas de performance que os he traído aquí, que no voy a entrar a detallar por tema de tiempo, y que ayuda no solo a identificar un poco la foto, sino también a poner en marcha mejoras con nuestra cadena de suministro. De este modo cerramos un poco el círculo, porque ya sabéis la debida diligencia y la normativa que está también, que la directiva que está en el horno, obviamente adopta un enfoque holístico. Lo social, lo ambiental tienen que ir unidos, entonces intentamos dar una solución conjunta a nuestros miembros. Y nada más, este ha sido un retrato express de Amfori, y voy a dar paso a Ana Belén Noriega para que haga lo propio con PFC en España. Buenos días a todos, muchas gracias María. Yo os voy a contar también quiénes somos PFC. Muchas gracias a todos los asistentes, estamos encantados de la buena aceptación del seminario. Comparto mi pantalla, perdonad. Aquí. Sí, la vemos, ¿Sí? la vemos perfecta. Bueno, pues ahí vamos. Nosotros, junto con Amfori, estamos organizando este segundo webinar y os queremos contar quiénes somos. Somos una organización de ámbito internacional sin ánimo de lucro que trabajamos en sostenibilidad, fomentando la sostenibilidad forestal y la economía circular a través de trazar los productos del bosque y promover su consumo responsable, cuidando los bosques desde el inicio. Y lo hacemos a través de la promoción de la gestión forestal sostenible mediante un sistema de certificación PFC. ¿Cómo montamos todo este sistema? Pues primero empezamos con una certificación de la gestión forestal sostenible del bosque, de las buenas prácticas que se hacen en los montes, en los espacios forestales en general. Espacios forestales en el caso de España son desde arriba de las montañas hasta Piedemonte, donde empieza el territorio agrícola o urbano. Por lo tanto, la mitad del territorio nacional, por ejemplo, en el caso de España. Y lo hacemos a través de una serie de criterios e indicadores reconocidos, en este caso en España, a través de una norma UNE, la norma UNE 162.002 de gestión forestal sostenible, norma oficial. Luego, cualquier producto que proviene de estos bosques certificados son susceptibles de ser trazados a través de una cadena de custodia que va paso a paso por toda la cadena de valor hasta consumidor final, aportando un producto etiquetado la mayor parte de las veces con la etiqueta PFC, que distingue y discrimina positivamente la acción de compra por parte del consumidor de productos que vienen de un bosque bien gestionado. ¿Qué nos diferencia como organización? Pues que tenemos una separación estricta del establecimiento de las normas y del proceso de certificación y del proceso de acreditación. Acreditación por ENAC, certificación a través de los organismos reconocidos también y acreditados por ENAC y reconocidos por el sistema PFC. Por lo tanto, independiente del sistema PEF, que es el que marca las normas de gestión forestal sostenible o, en su caso, de la certificación de cadena de custodia. Se basan en acuerdos gubernamentales ampliamente reconocidos y procesos globales. Y seguimos las normas ISO también para certificación y acreditación. ¿Cuáles son nuestros principios? La certificación PEF nace del corazón del monte. Es una certificación, es el enfoque bottom-up, que dirían los ingleses, de abajo hacia arriba, y es una iniciativa que parte, como decía, del corazón del monte. En este recorrido de abajo arriba se contribuye a otros procesos que vienen de arriba hacia abajo, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Pacto Verde Europeo.
Ahora mismo nuestras áreas de trabajo que están enfocadas hacia cambio climático, conservación y regeneración, biodiversidad y pequeños propietarios. Pequeños propietarios ha sido siempre el centro, el corazón de la organización, es la realidad forestal. En muchos países y en España en concreto es una realidad de un bosque, de una propiedad atomizada a la que tenemos que tener en cuenta para poder subirse a dar las garantías de buena gestión. Como somos una organización líder en suministro global de producto certificado, nuestros criterios de sostenibilidad tienen unos requisitos que tienen que ver con mantenimiento de la biodiversidad, la prohibición de conversiones forestales, de los árboles, también prohibición de árboles modificados genéticamente y productos químicos peligrosos, tienen que estar fuera tanto del monte como de la cadena de custodia de la producción. Imprescindible la consulta con la población local y las partes interesadas, los respetos al derecho de propiedad, promoción del bienestar, respeto a las múltiples funciones que ofrecen los bosques y el cumplimiento de los 8 convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo, tanto en la gestión forestal sostenible, la gente que trabaja en los montes, como la gente, los profesionales que trabajan en la cadena de valor del producto forestal. También damos respuesta a los aspectos ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, a través del medio ambiente, huella de carbono, biodiversidad, agua, suelos, energía, la sociedad a través del desarrollo rural, los derechos laborales, diversidad, igualdad de género, todo esto contenido en nuestra normativa nacional e internacional, y el cumplimiento también en cuanto al buen gobierno, protocolos anticorrupción, antisoborno, prácticas contra la competencia y el cumplimiento de las normas éticas. Algunas cifras, aquí os ofrezco, es el 75% de los bosques que están certificados a escala global lo están a través del sistema PEFC, por esta característica de ser, digamos, el del pequeñito, el de esa realidad forestal. Yo he dejado de escuchar. Ah, ahí estás. ¿Ahora? ¿Sí? Hay 200... Sí, ha habido una interrupción, pero muy breve, nada, perdona. Vale, gracias María. 292 millones de hectáreas certificadas, hemos bajado en millones de hectáreas desde la guerra de Ucrania, no están admitidas como madera, es madera de conflicto la madera de Rusia y de Bielorrusia, por tanto hemos tenido esta bajada en millones de hectáreas consideradas certificadas PEFC. Hay 55 países miembros de la Alianza PEF, 750.000 silvicultores y más de 20.000 certificados de cadena de custodia. Certificados que luego corresponden a veces a muchas empresas que agrupan sus certificados, multiplicando en muchos más tanto las sites, los sitios que están certificados, como las empresas certificadas. Perdona que se repite esta diapositiva. En España son más de 2,7 millones de hectáreas certificadas, detrás de las cuales hay más a la fecha de esta diapositiva, en marzo del 23, más de 61.717 silvicultores y gestores. Estamos ya casi cerca de los 70.000 a día de hoy. 1.704 empresas certificadas en España. ¿Por qué es la certificación? Os decía que esto viene de abajo arriba, pero la demanda de sostenibilidad nos recoge en muchas organizaciones, como la Comisión Europea para sus reglamentos, para sus normativas de compra verde, o trabajamos también con Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura, la FAO. También trabajamos obviamente con el Ministerio muy de cerca, y luego a escala internacional también están grandes organizaciones de consumidores y de empresas como el World Business Council Sustainable Development, que marcan sus objetivos de sostenibilidad e incluyen para dar cumplimiento requisitos como el sistema PEFC para que sus empresas entiendan cómo aplicar y cómo aterrizar este tipo de normativas. Así que por nuestra parte, yo creo que entre todos llevamos más de casi ya 25 años trabajando en el sector forestal, acompañando todos los procesos, tanto privados como públicos, de políticas de sostenibilidad. Y bueno, esto es una cosa que no podemos hacer en las organizaciones separadas, esto es una cosa común entre todos, así que entre todos cuidamos los bosques, que es nuestro lema. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, Ana Belén, y bueno, y a toda PFC España por la colaboración que estamos teniendo con estas sesiones y que la verdad que es estupenda porque además juntos, desde luego, como has comentado, llegamos mucho más lejos, está claro. Voy a dar paso ya vamos a entrar más en materia tras esta introducción de los organizadores y nos acompaña Marta Angolotti, que es jefa de área de la madera de la Secretaría General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación, también en la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el MITECO. Así que creo que Marta, ya te veo en pantalla, así que cuando quieras ella nos va a hacer, va a entrar más en materia y más en detalle, así que nada, muchísimas gracias también por estar con nosotros hoy. Gracias, María. Al contrario, gracias por invitarnos. Como decía mi subdirectora adjunta, esto es muy complejo y necesitamos remar juntos porque, bueno, tenemos poco tiempo y poquito a poco entre todos vamos desentrañando los entresijos de esta regulación. Voy a compartir pantalla, pero voy a pediros disculpas porque voy a tener que quitarme el vídeo porque si no tengo problemas para manejar la presentación, así que os pido disculpas a todos. El reglamento, como sabéis, está ya aprobado. Todavía no tiene un número oficial, hasta que no se publique no sabremos cómo lo vamos a tener que denominar, pero bueno, la versión ya está publicada tanto en la web del Consejo como en la web del Parlamento. Se puede acceder a ella. Sí que recordaros que en caso de duda la versión más fiable es la que se ha empleado en la negociación, es decir, cuando haya algún concepto que no se entienda bien. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfectamente. Se ha cortado Vale. algún ruido por ahí, pero se te escucha perfecto. Perfecto. Bueno, pues recordar que la versión, digamos, negociada es la versión inglesa, entonces si en algún caso la versión española hay algo que no entendéis, a veces es útil remitirse a la versión original, que es la versión negociada en inglés. El objetivo de esta normativa, como sabéis, es reducir, minimizar la contribución de la Unión a la deforestación y degradación forestal y contribuir así a la reducción de la deforestación mundial y de esta manera también reducir nuestra contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la pérdida de biodiversidad. Este objetivo tiene dos objetivos específicos que están vinculados con el consumo de las materias primas que comentábamos al principio, y es que queremos reducir que los productos que entren en las cadenas de suministro dentro de la Unión Europea estén asociadas a la deforestación y a la degradación forestal y que a la vez se aumente la demanda y el uso de las materias primas y sus productos derivados que estén libres de deforestación. ¿Cómo aplica este reglamento? Aplica a la introducción en el mercado de estos productos, aplica su comercialización y aplica en la exportación. ¿Qué entendemos por introducción en el mercado de la Unión Europea? Es la primera comercialización del producto pertinente en el mercado de la Unión Europea. Este tiene dos acepciones. Por un lado, lo que denominamos comúnmente importación, pero que realmente en terminología aduanera sería el despacho a libre práctica, es decir, cuando se despacha un producto en frontera para entrar en la Unión Europea, y también a la producción nacional, es decir, en España no se produce cacao, no se produce caucho, pero sí producimos ganado vacuno, producimos por supuesto también madera y puntualmente un poquito de soja. Entonces, afectaría no solo a lo que es la importación o del despacho a libre práctica, sino también a la producción nacional. También afectaría a la comercialización de estos productos ya dentro del mercado de la Unión Europea, es decir, todos los eslabones que están intermediarios desde esta primera puesta en el mercado hasta el uso por parte del consumidor final, y afectaría también a las exportaciones. Los productos afectados son los derivados de 7 materias primas que ya hemos mencionado, que son las, como diremos ahora más adelante, listados en el anexo 1. ¿Qué se entiende por comercialización? El suministro de un producto pertinente para su distribución, consumo o utilización.
en el transcurso de una actividad comercial. Esta actividad comercial incluye también el uso en el propio negocio del operador o comerciante. Esto es una de las consultas que ya nos van llegando. El uso propio del negocio se consideraría también actividad comercial. Respecto a los productos afectados, el anexo 1 contiene el listado exhaustivo de los productos a los que afectan, que están digamos, descritos según la nomenclatura combinada, que es el que utilizan en frontera, ¿no? Es el que se utiliza en aduanas para designar el producto que está entrando en el mercado. Entonces, esta misma nomenclatura será la utilizada en este nuevo reglamento para todos los productos, tanto para el mercado interior como para el comercio exterior. Todo aquello que no esté en este listado no está afectado por el reglamento. Es decir, por ejemplo, si hay un producto elaborado con uno de estos, pero que no se considera incluido, no tendría ningún tipo de obligación. Para conocer mejor si mi producto entra o no, pues existen numerosos tutoriales en el que, bueno, los descriptivos de cada nomenclatura combinada, pues para ver si efectivamente mi producto está o no está dentro de este listado del anexo 1. En relación a la madera, es el mismo listado que ya estaba incluido en el reglamento UTR, pero se ha ampliado a determinados productos como el carbón vegetal, los flejes de madera, la lana y harina de madera, herramientas de madera, artículos de artesanía y un gran bloque de productos editoriales de papel y también las sillas, los asientos de madera. ¿Qué es lo que prohíbe el reglamento? El reglamento prohíbe la introducción, entendida, como hemos dicho, no solo el despacho libre práctica, sino también la producción interior, la comercialización y la exportación de los productos, que hemos dicho, incluidos en el anexo 1, excepto si cumplen 3 condiciones. La primera de estas condiciones es que estén libres de deforestación, tanto si esta es considerada legal, como ocurría en el EUTR, tanto si esta es considerada ilegal, como ocurría en el EUTR, como si esta es considerada por el país de producción legal. ¿Esto cómo se delimita? Se delimita a través de las definiciones que están establecidas en el artículo 2. Libre de deforestación son los productos pertinentes que contienen materias primas que se han producido en tierras que no han sufrido deforestación a partir del 31 de diciembre del 2020. Y en el caso de los productos que contienen madera o han sido elaborados con madera, que esta madera no haya provocado su degradación a partir de la misma fecha, el 31 de diciembre del 2020. A su vez, ¿qué se entiende por degradación forestal y deforestación? Está también definido en el artículo 2. La deforestación es la conversión de bosques para destinarlos a uso agrario, independientemente si este cambio es de origen antrópico o no. Y la degradación forestal son los cambios estructurales de la cubierta forestal que adoptan la forma de conversión de bosque primario o bosque de regeneración natural en plantaciones forestales o en otras superficies boscosas y el caso de bosques primarios que se transforman en bosques de repoblación. El artículo 2 también incluye definiciones de lo que es bosque primario, bosque de regeneración natural, plantación forestal, otras superficies boscosas, etc. Aquí, por ejemplo, es también interesante saber que en los considerandos se exime de la consideración de bosque, pues, por ejemplo, las dehesas españolas, ¿no? Porque deja fuera ya los sistemas agroforestales, agrosilvopastorales, etcétera, ¿no? Para entender que ya tienen un uso agrario y, por lo tanto, no se podría decir que se están convirtiendo de bosque a uso agrario. Las 2 condiciones más que tienen que cumplir es que han sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción. En este sentido, mi compañero José Brotón se entrará en más detalle, pero también nuevamente indicar que el artículo 2 incluye un listado exhaustivo de qué se entiende por legislación pertinente del país de producción, es decir, qué tipo de normativas son los que aplicarían para ver si esta producción ha sido legal o no ha sido legal. Y finalmente, y esto también es una novedad con relación al anterior reglamento UTR, que estén amparados en una declaración de diligencia debida. ¿En qué consiste esta declaración? Esta declaración se tiene que hacer en base a un trabajo que haya realizado el operador previamente, que es la diligencia debida,
La diligencia de vida, como también se explicará mejor más adelante, consta de 3 fases: una fase de recopilación de información, una fase de evaluación del riesgo de incumplimiento de este reglamento y una fase de reducción del riesgo, ¿no? Una vez realizado, digamos, este procedimiento de diligencia debida, el operador tendrá que firmar o presentar más bien una declaración de diligencia debida antes de la introducción o de la exportación de los productos pertinentes a través de un sistema de información que está diseñando y desarrollando la Comisión Europea. Esta declaración tendrá que ser transmisible por medios electrónicos, incluirá como mínimo la información que ya está descrita en el anexo 2 del reglamento. Los operadores tendrán que disponer de estas declaraciones durante un mínimo de 5 años, por si en algún momento las autoridades competentes se las requieren, y tendrán que transmitir el número de referencia que el sistema de información de la Comisión Europea les devuelva a los siguientes eslabones de su cadena de suministro, ya dentro del mercado de la Unión Europea. Esta declaración de diligencia debida es como, a efectos, digamos, nuestros, sería como una declaración responsable en la que el operador confirma que ha ejercido la diligencia debida, que no ha detectado ningún riesgo de incumplimiento o que este riesgo es despreciable. Como digo, el contenido de esta declaración está descrita en el anexo 2. Básicamente incluye los datos del operador. En el caso de las importaciones y las exportaciones tendrá que estar completamente identificada a través del número de LEORI que tienen los importadores y los exportadores, que es un número de registro. Deberá de hacer referencia al producto a través del código del sistema armonizado que se ve afectado. En el caso de la madera, deberá incluir el nombre científico de la madera o de las maderas que componen ese determinado producto, y deberá de incluir también la cantidad del producto que está sujeto a esa declaración de diligencia debida. En el caso de las importaciones y exportaciones, esta cantidad es obligada a darla en peso, porque así lo establece la normativa aduanera. Sin embargo, para las declaraciones que se realicen para productos dentro del mercado interior, dependerá del producto que, digamos, este dato se pueda dar en peso, en volumen o en unidades. En esta declaración habrá que incluir obligatoriamente el país de producción y la geolocalización. Como sabemos, también hay una definición de lo que se considera como geolocalización, que es la ubicación de la parcela del terreno mediante coordenadas de latitud y longitud correspondientes con al menos un punto en el caso de parcelas de menos de 4 hectáreas y con datos del polígono que describe a esa determinada parcela para las parcelas de más de 4 hectáreas. En este caso también existe una pequeña excepción para el ganado bovino, el ganado vacuno, en el que lo que se tendrá que delimitar es el establecimiento donde se cría ese ganado. Con respecto al riesgo despreciable, también existe una definición sobre lo que se debe de considerar este riesgo despreciable, ¿no? Con respecto a uno de los aspectos novedosos también del nuevo reglamento, la Comisión Europea está ya en proceso de realizar una clasificación, una evaluación de los países del mundo, incluidos los países europeos, los Estados miembros, en los que nos van a hacer una evaluación en base a determinados parámetros para clasificarnos en función del riesgo de incumplimiento del objetivo de este reglamento, ¿no? Este sistema de clasificación tendrá como base 3 criterios básicos y que serán los principales, que son los del índice de deforestación y degradación forestal existente, el índice de expansión de tierras agrarias asociadas a las materias primas pertinentes, en nuestro caso las 7 materias primas, y las tendencias de producción de las materias primas y los productos pertinentes en cada caso, ¿no? También se establecen criterios adicionales, pero como digo, estos 3 serán los principales criterios, dado que son pues, los más objetivos o los que más fácilmente podrá usar la Comisión Europea.
Todos, cuando se publique el reglamento y entre en vigor a lo largo del mes de junio, todos los países nos podremos dar por clasificados como de riesgo estándar, pero a los 18 meses, que es más o menos cuando entran, bueno, es exactamente cuando entrarán en vigor las obligaciones, no solo para las empresas, sino también para los Estados miembros, la Comisión tendrá que publicar mediante actos de ejecución el listado de países o de regiones dentro de estas. Esta clasificación muchas veces no será a nivel país, sino llegará a clasificar determinadas regiones. Pues cuando se publique este listado, habrá determinados países o regiones dentro de estos que tendrán una clasificación distinta a la estándar, que será o bien de riesgo bajo o bien de riesgo alto. Esta clasificación servirá principalmente en el caso de las zonas o países de riesgo alto para tener, digamos, un control más exhaustivo por parte de las autoridades competentes. Los niveles de controles serán mayores y será también un índice a tener en cuenta en los planes anuales como un criterio de riesgo obligatorio en los planes anuales de control. También se hace una mención especial a que sobre estas regiones o países la cooperación de la Unión Europea tendrá que estar reforzada, ¿no? Precisamente para intentar que se mantenga este nivel de riesgo. Con respecto a los países o regiones que sean clasificadas de riesgo bajo, como sabéis, existe la posibilidad de que el sistema de diligencia debida sea simplificado. Pero bueno, esto un poco se explicará mejor más adelante, pero la idea es que, bueno, esperamos que España pueda ser clasificada de riesgo bajo y los productos producidos en las materias primas producidas dentro de España puedan, digamos, estar sometidos a este sistema de diligencia debida simplificado. Con respecto a los tipos de operadores y comerciantes, es uno de los aspectos que quizás es más complicado de entender con la lectura solo del texto, entonces voy a intentar explicarlo más detenidamente. Los operadores son aquellas personas, entendidas como personas físicas o personas jurídicas, que introducen o exportan los productos pertinentes en el mercado de la Unión Europea. Como hemos dicho, la introducción es la primera comercialización. Es decir, tanto el despacho a libre práctica o importación de un producto como la primera comercialización por la producción doméstica. O la exportación es un concepto más fácil de entender, la salida de un producto del territorio aduanero de la Unión. ¿Qué es comerciante? Pues son los eslabones siguientes. Son los que comercializan los productos pertinentes, es decir, la definición de comercialización es la misma, pero no son operadores, es decir, no son los primeros eslabones de esta comercialización. Hay un caso particular, digamos, que genera un poquito también de confusión, es la labor que tienen los comerciantes que no son pymes, ¿no? A efectos de definición cumplirían la definición de comerciante, dado que no son operadores propiamente dichos, pero el reglamento les otorga las mismas obligaciones que a los operadores, es decir, por no ser pequeñas y medianas empresas, por ser grandes empresas, tendrán que tener las mismas obligaciones que los operadores, aún no siéndolos según y en base a la definición propiamente dicha. En este sentido, podemos clasificar las obligaciones en dos bloques. Una, lo que tienen que ejercer los operadores, que aquí nuevamente podríamos hacer una pequeña distinción entre lo que serían los operadores primeros y lo que podríamos llamar un poco extraoficialmente segundos operadores. Los primeros operadores serían los importadores o los productores, son los que ponen en el mercado, digamos, la primera materia prima o el primer producto por primera vez, y los segundos operadores son los que utilizan estos productos que ya han sido sometidos a un proceso de diligencia debida previa por un operador anterior, pero transforman o comercian con esos productos y, como tal, según el reglamento, ponen en el mercado por primera vez un nuevo producto. Por ejemplo, si consideramos un producto de la madera, un rematante, un propietario forestal, sería un operador, digamos, primario, porque pone en el mercado la madera. Y en el caso de un fabricante de muebles que pone por primera vez en el mercado un mueble,
al ser la primera vez que se pone en el mercado ese producto, ese mueble sería considerado operador. Pero dado que esa madera ya ha sido sometida a un proceso de diligencia de vida previa, podríamos considerarlo como segundo operador, ¿no? En este sentido, ahora explicaré por qué esta diferenciación, ¿no? Nuevamente, aquí hacer hincapié que los comerciantes no pymes, aunque no transforman ni ponen por primera vez en el mercado los productos, entrarían dentro de este segundo bloque de segundos operadores porque tienen obligaciones similares a las de los operadores. En este grupo estarían también los exportadores, que un poco los incluyo a caballo porque en función de cada caso pues podrán estar sometidos, digamos, podrán ser a su vez operadores primarios o segundos operadores, ¿no? Respecto a la clasificación de pyme y no pyme, es importante saber que la clasificación para saber si un operador está dentro del grupo de las pyme o no de las pyme, hay que basarse en la definición dada en la Directiva 2013/34 en el artículo 3. Ahí vienen los umbrales de lo que se considera clasificado como pyme, es decir, es la clasificación pyme de esta directiva, no la que se establece en el registro mercantil o en la agencia tributaria o para ayudas de Estado. Es la establecida en la directiva que está incluida en la definición de pyme de nuestro reglamento. Lo comento porque, bueno, la definición de pyme hay distintas, digamos, clasificaciones y distintos umbrales en función de la normativa a aplicar. ¿Qué obligaciones tienen los operadores? Y aquí remarco, incluidos los comerciantes no pyme, no pueden, como obligación principal, introducir o exportar productos que incumplan el reglamento. Esta, digamos, es la base de sus obligaciones. Para ello, deberá establecer un sistema de diligencia de vida, realizar la declaración de diligencia de vida en el sistema informático antes de la introducción o de la exportación e incluir, en el caso de las importaciones o exportaciones, este número de referencia de la declaración de diligencia de vida en la declaración única aduanera. Además, deberá mantener actualizado este sistema de diligencia de vida con carácter anual o, en el caso de que tuvieran conocimiento de cambios en su cadena de suministro o cambios en la situación del país, pues tendría que realizar actualizaciones incluso antes del año. Además, deberá de conservar un registro de las declaraciones de diligencia de vida presentadas y de la documentación de sus sistemas de diligencia de vida durante al menos 5 años. En el caso de los operadores que no sean pyme, deberán informar anualmente al público tan ampliamente como sea posible de sus sistemas de diligencia de vida y deberán además comunicar a los siguientes eslabones de su cadena de suministro información que demuestre que han realizado su sistema de diligencia de vida y en todo caso deberán de proporcionar su número de referencia de la declaración de diligencia de vida de los productos que esté comercializando. Como decía antes, era importante diferenciar un poco entre lo que un poco informalmente llamo como operadores primarios y segundos operadores, por un motivo. El artículo 4 establece lo que se ha venido durante la negociación a denominar paquete de eficiencia, un sistema en el que aquellos productos que ya han sido sometidos a procesos de diligencia de vida previa puedan ser, digamos, rescatados por los operadores posteriores, ¿no? Por eso era importante diferenciar entre los que primero ponen en el mercado, que son los que ejercen la diligencia de vida inicial, y los que utilizan estos productos, en su caso los transforman o lo comercializan con ellos y, digamos, siguen con esa cadena de suministro, ¿no? En este caso, si ya se ha ejercido la diligencia de vida sobre esa parte, o sea, sobre ese producto, se pueden aplicar, digamos, los mecanismos establecidos en el artículo 4.8 y 4.9 del reglamento. En el caso de los pyme, aplicaría el artículo 4.8 en el que se establece que si eres un operador que eres pyme y sobre esos productos ya se ha ejercido la diligencia de vida, tanto si estás transformándolos, estarás exento de realizar tu sistema de diligencia de vida y podrás, digamos, utilizar las declaraciones de diligencia de vida previa. Es decir, tienes que disponer de los números de referencia de dichas declaraciones, tienes que poder proporcionárselos a las autoridades de control bajo demanda, pero no tienes ni que hacer el sistema de diligencia de vida ni que presentar tu declaración en el sistema informático.
Si, sin embargo, eres un operador PYME o un comerciante, perdón, un operador no PYME o un comerciante no PYME, que en este caso también estarían afectados, puedes utilizar las declaraciones de diligencia debida previa, pero se exige una supervisión de los sistemas de diligencia debida previo. Es decir, hay que supervisar y, digamos, validar, todavía no sabemos muy bien en qué grado de detalle, estos sistemas de diligencia debida. Y además deberás de presentar una declaración de diligencia debida. Es verdad que esta declaración podrá remitir a su vez a la declaración de diligencia debida previa, es decir, podrás incluir el número de referencia de las declaraciones previas, pero haciendo, digamos, siendo responsable de que has supervisado ese sistema de diligencia debida y haciéndote, digamos, corresponsable, ¿no? En ambos casos, tanto si eres PYME como si no eres PYME, en el caso de que un producto contenga partes que no han sido sometidas a un procedimiento de diligencia debida previa, por supuesto, estos operadores tendrán que hacer su sistema de diligencia debida y cumplir con todas las obligaciones del reglamento. Es decir, digamos, este sistema de eficiencia solo se puede aplicar a las partes del producto que efectivamente han sido sometidos a un procedimiento previo, pero no a las posibles partes que no lo hayan desarrollado. Es importante también indicar que de acuerdo al reglamento, el acogerte a estas declaraciones de diligencia debida previa no te exime de responsabilidad. Con respecto a las obligaciones de los comerciantes PYME, en este caso es muy similar a lo que ya venía ocurriendo en el EUTR. Lo que hay que guardar es un registro de los operadores previos o posteriores y de los comerciantes previos o posteriores que les hayan suministrado o a los que hayan suministrado, es decir, mantener trazabilidad de sus clientes y sus proveedores. Deberán de mantener los números de las diligencias, de las declaraciones de diligencia debida asociadas a esos productos y conservar toda esa información durante al menos 5 años, ¿no? Por supuesto, tanto para operadores PYME como no PYME, como comerciantes, en todo caso, todos deberán de informar inmediatamente a las autoridades competentes y a posibles proveedores y clientes de cualquier duda, preocupación o conocimiento sobre un posible incumplimiento que haya en relación a algún producto, ¿no? Y, por supuesto, facilitar los controles, incluido el acceso a los locales, la documentación y registros a las autoridades competentes que, en su caso, vayan a realizar un control. Para un poco explicar cuáles son estos distintos tipos de obligaciones, os vamos a seguir un ejemplo de una cadena de suministro, que es uno de los ejemplos que ha puesto la Comisión Europea, que en el caso de la madera, pues bueno, podría tener distintas fases, ¿no? Aquí es importante, ya solo con ver el gráfico podemos ver el cambio radical que ha tenido con respecto al EUTR. En el EUTR era solo este primer operador el que tenía obligaciones y posteriormente solo había, digamos, una figura de comerciante, que era el que transmitía esta información a lo largo de la cadena, pero en este nuevo reglamento existe posibilidad de que haya operadores o comerciantes con las mismas obligaciones que los operadores a lo largo de toda la cadena de suministro. Es decir, existen muchos más eslabones con obligaciones y con distintas obligaciones y distintos actos que hay que realizar a lo largo de esta cadena, ¿no? Entonces, en este ejemplo, bueno, tendríamos en este caso un caso de un aprovechamiento forestal a nivel nacional en el que el propietario forestal o el rematante es considerado como primer operador, por lo tanto, tiene la obligación de tener su sistema de diligencia debida, presentar su declaración de diligencia debida, tras el cual tendrá un número de referencia de esta declaración que deberá transmitir a los siguientes eslabones, ¿no? Si esta madera se lleva a un aserradero, que se trataría en este caso en particular de una PYME, al ser un operador que cuenta con un sistema de diligencia debida previo, podríamos aplicar el artículo 4.8, que no obliga ni a disponer de un sistema de diligencia debida ni a hacer una declaración de diligencia debida, pero sí debe de disponer de los números de referencia del operador anterior y ponerlo a disposición de las autoridades a demanda, ¿no?
Si esta madera pasa a su vez a disposición de un comerciante que compra madera de varios aserraderos y lo que hace es simplemente revenderla, se podría decir que es un comerciante, no ha transformado el producto, compró madera aserrada y va a vender esta madera tal cual, aserrada, es decir, es un comerciante que cuenta además con productos que ya han sido sometidos a una diligencia debida previa. Pues en este caso, al ser una pyme, aplicaría las obligaciones de comerciantes pyme, que es simplemente disponer de la información de los proveedores y de los clientes, mantener registro de las declaraciones que han pasado, digamos, a través de ellos y disponer de toda esta información durante al menos 5 años. Si a su vez este comerciante vende esta madera aserrada a un fabricante de muebles, que a su vez exporta estos muebles a terceros países, este último eslabón tendría 2 funciones. La primera, como segundo operador no pyme, porque está transformando la madera aserrada en un mueble y además la está exportando, ¿no? Entonces, al no ser pyme, tendría que revisar el sistema de diligencia de vida anterior, tendría además que presentar su declaración de diligencia de vida, aunque podría utilizar el número de referencia de las declaraciones anteriores, hacer referencia a estas declaraciones anteriores y al ser un exportador además tendría que incluir este nuevo número de referencia que le ha dado el sistema en su declaración única aduanera. Si no introduce este número de referencia, el sistema aduanero pues, le bloqueará la exportación. Con respecto a los sistemas de control, el nuevo reglamento, también a diferencia del EUTR, es mucho más estricto en cuanto a las obligaciones que van a tener los Estados miembros y las autoridades competentes. Se establece un umbral mínimo de controles a realizar en todos los Estados miembros con el objetivo de homogeneizar el nivel de presión a los operadores en todos los países y que no haya países que realicen menos controles respecto a otros. Este porcentaje se establece en un 9% del número de operadores por materia prima para los países, digamos, para las materias primas procedentes de países de riesgo alto o de regiones de riesgo alto. A su vez, para el caso de los países y regiones de riesgo alto se establece un doble umbral en el que también habrá que cumplir un 9% de la cantidad de cada uno de los productos procedentes de países de riesgo alto. Para los países de riesgo estándar, el mínimo de controles será el 3% del número de operadores y para los países de riesgo bajo, el 1% del número de operadores. Estos porcentajes se tendrán que cumplir por separado para cada una de las materias primas. En base a este número de controles, las autoridades competentes deberán de establecer un plan anual de controles que cumpla estos mínimos. Deberán de establecerse criterios de riesgo nacionales en los que, como he dicho, siempre tendrá que estar incluido el riesgo, digamos, el condicionante de que el producto proceda de países de riesgo alto y se deberán de identificar los operadores y comerciantes a controlar en el año siguiente. Y estos controles deberán de realizarse sobre los sistemas de diligencia de vida y sobre las declaraciones de diligencia de vida. Y se deberá además de llevar un registro de estos controles de los últimos 10 años. Por su parte, las autoridades aduaneras, que como sabéis son también una novedad en este nuevo reglamento, existirá un control en frontera proactivo por parte de las autoridades aduaneras que no tendrán como objetivo supervisar los sistemas de diligencia de vida, es decir, su función no es supervisar el fondo del cumplimiento de las declaraciones, pero sí supervisarán que en las declaraciones únicas aduaneras consta el número de referencia de la declaración para poder ser despachadas. Además, estarán en coordinación con las autoridades competentes y podrán suspender o no permitir el despacho libre práctica cuando la autoridad competente considere que hay que supervisar el sistema de diligencia de vida o las declaraciones de un determinado producto y, por lo tanto, tendrá que estar coordinada de manera continua con estas autoridades para permitir o no permitir el despacho a libre práctica o la exportación. También las autoridades competentes tendrán la obligación de establecer medidas provisionales o medidas correctoras en el caso de que un producto pueda tener un posible incumplimiento.
Voy a intentar ir un poquito más rápido porque ya voy mal de tiempo. El reglamento establece un régimen sancionador también mínimo en el que las sanciones deben de ser efectivas, proporcionadas y disuasorias y, a diferencia también de otros reglamentos, establece ya un mínimo que todos los Estados miembros tenemos que cumplir y en el caso de España tendremos que transponer a una norma con rango de ley. Estos son los mínimos que todos los países tendrán que establecerse para igualmente tener, digamos, un nivel de control y de seguimiento homogéneo. Otros elementos importantes del reglamento son los mecanismos de transparencia y seguimiento por terceros que se establecen. Tenemos un procedimiento de presentación de preocupaciones justificadas por partes de terceros ante un posible incumplimiento. Nos exigen a las autoridades competentes un registro de controles. Se establece un procedimiento de transparencia de las decisiones judiciales a nivel medioambiental. Se establece además un procedimiento de informe anual por parte de todos los Estados miembros. En el caso de los operadores que no sean pymes, deberán de además publicitar sus sistemas de diligencia debida a nivel anual. Y además se establecerá un listado de infractores a nivel unificado en la Unión Europea a través de la Comisión, en la que se publicarán las personas jurídicas que tengan sentencias por incumplimiento ya firmes. También hay un artículo destinado a la cooperación con terceros países. Con respecto al procedimiento de revisión de este reglamento, a partir de 1 año, 2 años y 3 años, la Comisión Europea realizará procedimientos de revisión del impacto y, en su caso, propondrá medidas legislativas, si son necesarias, que mejoren o que modifiquen el reglamento. Estas revisiones serán a 1 año para la posible inclusión de otras tierras arboladas más allá de la definición de bosques, a 2 años para la posible ampliación a otros ecosistemas más allá de los bosques, como son humedales o turberas, la inclusión de nuevas materias primas, nuevos productos o incluso la incorporación de obligaciones a las instituciones financieras que participen dando financiación a entidades que estén realizando actividades con posible incumplimiento del reglamento. Y una revisión a los 5 años que será periódica y que inicialmente el propio reglamento ya incluye una serie de contenidos a supervisar en esta primera supervisión a los 5 años. Con respecto a la entrada en vigor, ya sabéis que entra en vigor a los 18 meses para las grandes y medianas empresas y serán 6 meses más para las microempresas y las pequeñas empresas. Y que el reglamento afectará directa e indirectamente a otras normativas. El EUTR quedará derogado, pero con un régimen transitorio de 3 años para los productos que ya, habían sido aprovechados anteriormente. El reglamento FLEX sigue en vigor, pero solo permite justificar el requisito de legalidad, pero no el de no deforestación. Y las materias primas y los productos afectados por el reglamento RED tendrán que cumplir completamente con el nuevo reglamento. Y ya por último, con respecto al calendario, como ya hemos dicho, ya ha sido aprobado, está pendiente de aprobación y se espera que esta publicación y aprobación, y entrada en vigor, se produzca a lo largo del mes de junio y, por lo tanto, pues los plazos que aplicarían más o menos serían los que vienen aquí: diciembre de 2023 para la destinación de autoridades competentes, y para grandes y medianas empresas, diciembre del 2024, y micro y pequeñas empresas, junio del 2025. Y bueno, me he pasado un poquito del tiempo, disculpad que el contenido es muy extenso y bueno, espero se haya podido entender. Sí, muchísimas gracias, Marta, y ningún problema. Yo creo que es del interés de la audiencia el bajar tanto al detalle porque ayuda a aclarar muchas cosas. Sí que es cierto que es mucha información, pero yo creo que es súper útil tener un poco de vuestra mano, vuestra visión. Así que bueno, aunque vayamos un poquito peor de tiempo, pero yo creo que ha merecido la pena. Así que muchísimas gracias. Para completar esta visión desde el Miteco tenemos también a José Brotons, que es jefe de servicio en el área de la madera, también en la Secretaría General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación de la misma Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación.
Jesús, José, creo que nos vas a compartir una presentación. Sí, voy a ello. Así que muchísimas gracias también por sumarte y vas a bajar un poquito al detalle en algunos temas que ha anticipado Marta. ¿La vemos bien? Ahora mismo la vemos. Falta que esté en pantalla completa y ya está en pantalla completa. Perfecto. Muy bien, pues nada, trataré de ser rápido porque como vemos hay mucho tema, hay mucho contenido. Marta nos ha explicado mucha concreción cuál es el contexto de aplicación, de quiénes somos, cuándo y dónde tendremos que hacer las cosas, pero el gran cambio finalmente de la empresa tiene que ser este sistema de diligencia de vida, que es un poco el núcleo de lo que finalmente damos en la declaración de diligencia de vida en la exportación, en la importación o en todo el proceso, ¿no? Intentaré bajar un poco en detalle este sistema de diligencia de vida. A ver, un momentito. Vale. Bueno, ha pasado, lo ha comentado Marta, pero bueno, intento volver un poco al detalle. El sistema de diligencia de vida, en la declaración de diligencia de vida, el operador, es texto del reglamento, confirma que ha ejercido la diligencia de vida y que no ha detectado ningún riesgo o el riesgo despreciable. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tengamos que importar, exportar, introducir en el mercado un producto, tenemos que tener una declaración de diligencia de vida y en esa declaración lo que estamos diciendo es que hemos hecho un sistema de diligencia de vida en el cual he detectado que no hay riesgo y que puedo comercializar este producto. Por lo tanto, el final es la declaración de diligencia de vida, pero el cómo llego a ese final es a través del sistema de diligencia de vida. Este sistema de diligencia de vida pues, es un marco de procedimientos y medidas que garantiza que los productos que introducen en el mercado o se exportan cumplen con las tres cosas que bueno, son el meollo de la cuestión, que estén libres de deforestación, que cumplan con la legislación pertinente y que tengan esa declaración de diligencia de vida. ¿Vale? Entonces, antes de introducir en el mercado o antes de exportarlos, los operadores tendrán que ejercer esa diligencia de vida pertinente suministrados por cada proveedor. Este es un nuevo cambio que dice que es por cada proveedor. Es decir, tenemos que hacer un sistema de diligencia de vida con los requisitos de información, evaluación de riesgos, reducción de riesgo y mantenimiento de este sistema de cada uno de mis proveedores antes de presentar esa declaración de diligencia de vida y antes de, por lo tanto, importar o exportar. ¿Qué quiere decir? Pues un poco lo de siempre, que tengo que saber qué documentos, pruebas necesito en cuanto a la información, ver qué me falta, qué conseguir, cómo conseguirlo y quién y cuándo tengo que presentarlos, cuándo tengo que presentarlos y quién es el responsable de hacerlo. Entonces, básicamente son unos requisitos de información con unos documentos y unas pruebas a los cuales tengo que evaluar el riesgo y, en su caso, reducirlo. Es decir, los operadores recopilan información, pero también documentos y datos que demuestren que están libres de deforestación, cumplen con la legislación y tienen una declaración de diligencia de vida. Es decir, en mi cadena de suministro, que puede ser bueno, pues una cadena de suministro más o menos compleja, tengo que llegar al origen. Tengo que llegar a ese origen y tengo que asegurarme que en ese origen no ha habido deforestación o degradación con fecha de corte 31 de diciembre del 2020, que es legal según la legislación del país de origen y que tenga una declaración de diligencia de vida que está puesta en el sistema informático de la comisión. ¿Vale? Entonces, que demuestren, documentos y datos que demuestren ¿qué tienen que demostrar? Se tiene que demostrar que está libre de deforestación y cumple con la legislación, por lo tanto los operadores tendrán que recopilar, organizar y conservar durante 5 años, desde la fecha de introducción al mercado de la exportación, la información acompañada de pruebas de cada uno de los productos pertinentes. Entonces tenemos palabras claves, pruebas, cada uno de los productos pertinentes y cada uno de nuestros proveedores. Por lo tanto, tengo que tener una información organizada con documentos y pruebas de cada uno de los productos suministrados por cada uno de mis proveedores. Hemos visto que era cada uno de mis proveedores, cada uno de los productos y información organizada, documentos y pruebas. Entonces puede ser un poco el resumen de todo lo anterior, esta frase, que tengo que tener información que esté organizada con documentos y pruebas de cada uno de los productos por cada uno de mis proveedores. ¿Y qué es esa información? ¿Cuáles son esos requisitos de información? Pues esa información que tengo que tener está en el reglamento, no paso a verla, pero básicamente es lo que nos podemos un poco imaginar. El nombre, la cantidad, la geolocalización, con la fecha de, la geolocalización es donde esas parcelas de terreno en las que se produjeron las materias primas pertinentes, o sea, en el origen,
que tiene el producto que yo estoy introduciendo, así como la fecha o el intervalo temporal del aprovechamiento. ¿Vale? Esa geolocalización es un poco la clave o la dificultad añadida, porque el nombre, la cantidad, el país, pues no son... es información relativamente fácil. El gran cambio en todo esto es identificar esa geolocalización de las parcelas en origen. Así como la información suficientemente concluyente y verificable de que los productos pertinentes estén libres de deforestación e información concluyente de que cumple con la legislación pertinente. Es decir, geolocalización, información concluyente y verificable de que están libres de deforestación, es decir, una geolocalización que tengo que haber supervisado en alguna de las herramientas, en principio, que pondrá a disposición la comisión, si no hay varias, en el cual yo pueda ver que mi geolocalización, a fecha de corte de 2020, bueno, pues no ha causado deforestación, así como la legislación pertinente. Por lo tanto, volviendo a la frase de antes, información organizada, documentos y pruebas de cada uno de los productos solicitados por cada proveedor, pues lo que tengo que tener es una información que puedo presentar en un documento X, pero que puede tener un formato parecido a esto con cada uno de los proveedores. Proveedor 1, pues cada uno de los productos, producto 1.1, 1.2, 1.3, depende de qué está formado mi producto. Obviamente puede tener más de un origen, y en cada uno de esos, pues el nombre comercial, el nombre científico, la cantidad, el país, la geolocalización, el proveedor y la información de no deforestación y la información de legalidad que yo he verificado en mi sistema de diligencia de vida. Esta es el resultado de mi sistema de diligencia de vida, en el cual yo he llegado al origen, he visto todos mis productos, he visto los orígenes y tengo esta información que me tienen que llevar a la conclusión de que no tiene deforestación y de que es legal. Entonces, habré tenido que evaluar esos riesgos y, en su caso, mitigarlos para cada uno de los productos, subproductos, y para cada uno de los proveedores. La deforestación, si tenemos la geolocalización, es relativamente fácil, una vez que estén las herramientas a disposición, que bueno, ya están muchas, pero cuando entremos más en detalle en eso, es simplemente ver que en ese punto, en esa parcela, no había bosque a partir de 2020, no ha habido un cambio de uso, según la definición que nos ha contado Marta antes. Será relativamente fácil de conseguir una vez que tengamos esa información, y luego la legislación pertinente del país de producción en ese origen concreto. Ahí el reglamento de nuevo nos dice cuál es esa legislación pertinente que tendremos que haber verificado que cumple en cuanto a derechos de uso del suelo, de protección del medio ambiente, derechos de terceros, laborales, normativa fiscal, lucha contra la corrupción, etc. Una serie de requisitos que hemos tenido que evaluar, conocer qué legislación en origen es de aplicación y conocer que efectivamente es legal. En cuanto a la evaluación del riesgo, pues los operadores tendrán que verificar y analizar la información y documentación, y realizando una evaluación del riesgo para, en su caso, mitigarlo. A no ser que los productos tengan origen únicamente en países clasificados de riesgo bajo. Por lo tanto, este es un tema muy relevante, el conocer, como también nos ha comentado Marta, cuando la comisión, que es la responsable de identificar este benchmarking, esta identificación de países en cuanto a riesgo bajo, medio o alto, pues todos aquellos que sean de riesgo bajo, de los cuales estará España, estará muchos otros, ese origen de riesgo bajo no tendrá que cumplir con la evaluación del riesgo, solamente se quedará con la parte de identificar la información. No hará falta una evaluación de riesgo ni una mitigación del riesgo. ¿Vale? Con los países de riesgo bajo solamente tendremos que tener esa información. Es decir, es lo que se conoce como un procedimiento simplificado de diligencia de vida. En este procedimiento simplificado de diligencia de vida, en los países de bajo riesgo, solo se exige el primer paso, es decir, los requisitos de información. Con esa información, sí es cierto que tendremos que evaluar que no hay una complejidad en la cadena de suministro que nos haga ver que incluso en el riesgo bajo puede existir un riesgo subyacente, o que hay un riesgo de ilusión o mezcla. Es decir, que yo importo de un país de bajo riesgo, pero es que mi producto pasa por un país de alto riesgo, que es realmente de donde viene. Entonces, por lo tanto, aunque el origen sea de bajo riesgo, al haber pasado por Rusia, por ejemplo, tendríamos que tenerlo en cuenta y ver que, a pesar de que mi origen sea de bajo riesgo, pasa por un lugar de alto riesgo. O preocupaciones justificadas y existentes, diciendo que concretamente mi producto, mi país, bueno, pues puede tener algún tipo de historia. Entonces, en principio,
los países de riesgo bajo tienen este procedimiento simplificado, a no ser que tenga algunos concretos. En cuanto a la evaluación del riesgo, bueno, pues la evaluación del riesgo es nos define también unos ciertos criterios para evaluar este riesgo en cuanto a riesgo del país, concretamente, de que exista presencia de bosques. Si no hay presencia de bosques, pues no hay riesgo de deforestación, la prevalencia de deforestación, degradación, riesgo de erosión, bueno, corrupción, incluso pues conflictos armados o presencia de pueblos indígenas en el origen. Es decir, ¿cuándo tengo que hacer esa evaluación de riesgo? Es decir, en los países de estándar o alto, no los de bajo riesgo, al evaluar mi riesgo de mi información tengo que tener en cuenta pues, estos criterios que me define el reglamento concretamente. Aquí, eso es. Una vez que evalúo el riesgo, pues tengo que reducir el riesgo en el caso de encontrarlo, obviamente. ¿Cómo lo reduzco? Pues solicitando más información, más documentos o más datos, realizando estudios u otros. Un punto importante es el apoyo a los proveedores. Si mi riesgo en mi origen es que no tengo cierta geolocalización, bueno, pues existe la posibilidad de ayudar a esos proveedores para ayudarles a que me puedan informar de esa geolocalización. Reducir el riesgo no siempre significa cortar con la importación, sino puede ser que podamos ayudar, que podamos como importadores ayudar a no romper con este riesgo. Es importante que cuando no dispongo de la información, la única solución no es dejar de comprar a esa particular línea de suministros, sino que se puede ayudar a esa línea de suministro, en particular cuando estamos hablando de pequeños proveedores locales. Este riesgo, según el reglamento, pues te dicen que se establecerán políticas, controles, procedimientos de riesgo, incluyendo en particular un responsable a nivel dirección. Los procedimientos de control de riesgo tienen que estar supervisados y tiene que haber un responsable a nivel dirección que sea finalmente quien esté haciendo, quien se pueda identificar como el que está evaluando ese riesgo y tomando las decisiones, y que sea esa persona la que esté identificada como el interlocutor adecuado para hablar con él o con ella. Y un tema importante es que se exige también una auditoría independiente para comprobar estas políticas, controles y procedimientos internos en el caso de los operadores que no sean pymes. Es decir, todos aquellos que no sean pymes tienen que tener una auditoría independiente para verificar este control de esta reducción de riesgo en el caso de estar importando de países bueno, en el caso de tener que hacer este riesgo, ¿no? Esta evaluación, esta reducción de riesgo. Así pues, en cuanto a la reducción de riesgo, los operadores deberán poder demostrar cómo se tomó cada decisión sobre los procedimientos y medidas de reducción del riesgo. El hecho de reducir un riesgo tiene que también tener acorde una demostración de por qué he llegado a esa conclusión y cómo he tomado esta decisión y cómo he hecho finalmente que se reduzca este riesgo. Otro punto importante que también hemos pasado por encima, pero que también es un cambio importante en las propias empresas, es la información pública. Los operadores no pymes, es decir, todo operador no pymes, tienen que informar al público tan ampliamente como sea posible y siempre por medios que puedan incluir Internet de las 3 fases de su sistema de diligencia de vida. Es decir, en las informaciones públicas de todas las empresas de una forma accesible, todos los operadores no pymes tienen que tener una información pública a disposición del público en el cual se detallen el resumen de la información que se está extrayendo en cuanto a productos, cantidades y países de origen, en ningún caso proveedores locales o precios o nada que pueda ser complicado de comunicar al público, pero sí en cuanto a productos, cantidades, países de origen, esta información y las conclusiones de las evaluaciones de riesgo. Y en su caso, la descripción del proceso de consultas a pueblos indígenas o otros titulares de derecho de tenencia de la tierra. Es decir, tiene que haber una especie de resumen de mi sistema de diligencia de vida, de cómo actúo, desde dónde y qué cantidades, países de origen y cómo hago mi sistema de diligencia de vida de forma resumida. Esto es información pública que tiene que poderse ver. Y ya está, he querido ir rápido, pero creo que el tiempo nos come, así que veo que hay muchas preguntas. Bueno, aquí lo dejo. No sé si...
Muchísimas gracias, José. No, yo creo que ha sido rápido, pero súper didáctico. Y yo creo que algunas preguntas se han ido resolviendo con la presentación, hay otras que se están contestando en directo. Me temo que no vamos a tener luego tiempo para responderlas en directo, pero sí haremos como la otra vez un intento de responder a las que no hayan sido respondidas durante la sesión. Así que muchísimas gracias porque de verdad creo que está siendo todo bastante pedagógico dentro de la complejidad del tema. Y ya para ir pasando al último bloque, voy a dar paso a mi compañera Amanda Soler Guzmán, que ella está en Bruselas, forma parte del equipo de Advocacy, como os decía, de Amfori y en concreto ella es experta en el ámbito medioambiental. Amanda es valenciana, pero bueno, tenemos la suerte de tener a alguien que habla español allí en Bruselas, entonces siempre la verdad que colaboramos mucho en este tipo de sesiones para que nos arroje un poco de luz sobre lo que ella percibe y la sensación que tiene desde Bruselas. Así que, bueno, además también has ido respondiendo algunas preguntas en el chat. Muchas gracias, Amanda. Voy a compartir tu presentación, que es breve, y cuando quieras, the floor is yours, como decís por allí. Muchísimas gracias, María, y también a las compañeras de PFC por la fantástica organización y a la presentación de los compañeros del Ministerio, que a mí personalmente me ha solventado algunas dudas que todavía no está todo claro en el texto. Bueno, creo que las presentaciones anteriores han sido súper didácticas, así que me voy a centrar ahora mismo en intentar complementar esa información. Y hoy vengo a hablaros para compartir información sobre ciertos aspectos clave de la implementación y tareas pendientes de la Comisión Europea que, bueno, juegan un papel fundamental y lo harán y determinarán en qué medida el reglamento se aplica de una manera eficiente y efectiva. María, ¿podemos pasar a la siguiente? Gracias. Pasan, ¿verdad? Vale. Sí, perfecto, todo bien. Ya los compañeros han explicado muy bien el proceso cronológico de la legislación, pero he añadido esta diapositiva simplemente para enfatizar que realmente nos encontramos en un punto clave del proceso y que los siguientes 18 y 24 meses del periodo de gracia, digamos, que establece el reglamento, van a ser muy importantes para solventar estos esperamos últimos puntos sobre la implementación y dar pues, más claridad quizás a algunos elementos del texto. Podemos pasar a la siguiente. Y aquí parece corta, pero voy a compartir mucha información. Así que primeramente voy a hablar de los aspectos clave desde el punto de vista de Amfori y de nuestros miembros y las consultas que hemos estado haciendo. Y después pasaré a comentar brevemente las acciones pendientes en el seno de la Unión Europea que tienen un impacto directo para solventar o para facilitar estos aspectos clave. Primeramente, cabe destacar que, a diferencia de la directiva sobre debida diligencia de la Unión Europea, este reglamento, pese a tener obligaciones en materia de diligencia debida, es una prohibición de mercado. Y esto quiere decir que tiene un impacto en la parte de colaboración con los proveedores y de mejora continua. José ha mencionado antes o ha enfatizado la importancia de colaborar con los proveedores a lo largo de la cadena de valor, que no todo es bueno, cambiar de proveedor, digamos. Y estas son unas prácticas que nosotros también fomentamos muchísimo desde Amfori. ¿Qué sucede aquí? Que el hecho de que las empresas tengáis que probar que vuestros productos están libres de deforestación antes de importarlos, comercializarlos o exportarlos en o desde el mercado europeo, esto podría llevar a una situación en la que las empresas se sientan tentadas, ¿no?, a cambiar de proveedor
y evitar proveedores en las zonas de alto riesgo, que es desde luego, bueno, que no es el objetivo del reglamento. Y sobre este punto me gustaría decir que si bien a corto plazo sí que puede ayudar a disminuir riesgos, a largo plazo nosotros realmente creemos y lo vemos con nuestros miembros que las empresas responsables que realmente pongan un énfasis en esta colaboración con sus proveedores y en construir capacidad de la cadena de valor y una relación de confianza, al principio cuesta más, obviamente, pero a medio y a largo plazo sí que verán una reducción importante del riesgo de incumplimiento y también de los costes de cumplimiento. Y esto también, hasta qué punto las empresas están motivadas o no a hacer una cosa u otra, dependerá de los aspectos que mencionaré después de la implementación y las directrices y el apoyo que se puede dar desde la Unión Europea y bueno, también desde los países miembros a las empresas para que realmente tengan una claridad sobre lo que se espera del ejercicio, ¿no? de diligencia debida. Segundamente, bueno, como los compañeros ya han comentado, no me voy a exceder aquí, pero el ámbito de aplicación, tanto legal, que ahora se incluyen los derechos humanos, como personal, ahora también están las marcas y minoristas expuestos, y también a nivel de productos, es mucho más amplio. Entonces, esto requiere una serie de conocimientos por parte de las empresas, muchas de ellas, y esto lo vemos en nuestra red de miembros, sobre todo empresas que no trabajan con madera, porque las empresas que trabajan con madera sí que es cierto que tienen cierta experiencia a través del cumplimiento con el reglamento actual, pero hay otros sectores afectados, por ejemplo, de la agricultura, de textiles, que no siempre son conscientes de que están dentro del ámbito de aplicación. Entonces, de nuevo, volvemos al punto que es importante, las directrices y la claridad en el texto son importantes para que las empresas entiendan de qué manera entran dentro del ámbito y qué es lo que se espera hacer. Este punto también está ligado a otro punto importante, que es la complejidad natural de las cadenas globales de suministro. Por una parte, tenemos que el reglamento a nivel práctico requerirá que la materia prima y los productos estén segregados a través de la cadena de valor, como bien comentaba el ponente anterior, para evitar riesgos de que se mezclen con otros productos de zonas de alto riesgo o de origen desconocido. Y por otra parte, pues simplemente, como en el punto anterior, la expansión del ámbito de aplicación a otros productos implica que distintos productos tienen muy distintas cadenas de valor, con distintos riesgos y distintas configuraciones. Por ejemplo, en el caso del café y del aceite de palma, que cuanto más nos acercamos al origen, pues se da un número muy elevado de pequeños comerciantes y agricultores, ¿no? Entonces, la trazabilidad aquí es súper importante. Esto me conduce al siguiente punto, que es bueno, que hay que fomentar la infraestructura de trazabilidad y marcos nacionales favorables, no solo en la Unión Europea, pero también fuera de esta. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel europeo vemos que existe una lista relativamente grande de sistemas de trazabilidad que pueden ayudar a las empresas. Sin embargo, el reto aquí sería la interoperabilidad de estos sistemas, que ahora mismo pues muchas veces, digamos, hablan lenguas distintas, y con esto estamos trabajando con socios en distintos sectores para ver de qué manera podemos apoyar ahí. En la parte de los países de origen, es súper importante que exista un marco jurídico que favorezca el intercambio de información, que favorezca la recopilación de los datos de geolocalización, que se apoye a los agricultores y a los pequeños comerciantes para facilitar la información y, por lo tanto, la implementación del reglamento. Y también sabemos que distintos países, Brasil seguro, y me parece recordar que Ecuador e Indonesia,
tienen o están en proceso de desarrollar sistemas de trazabilidad nacionales que pueden realmente ayudar aquí. Entonces, otro punto que se está discutiendo en el seno de la Unión Europea, que mencionaré en un momento, la necesidad de cooperación con estos países, de reconocer lo que ya se está haciendo y de apoyar este tipo de sistemas. La armonización del ejercicio de debida diligencia, uno de los puntos principales que nosotros promovemos desde Amfori, y es que basados en la experiencia que tenemos, o que más bien hemos recopilado de nuestros socios con el reglamento de la madera, si bien es cierto que es un reglamento y que a nivel teórico hay cierta armonización, en la práctica hay, digamos, ciertos riesgos de que distintas autoridades competentes, que son las que llevarán a cabo las evaluaciones del sistema de diligencia de vida, como ya se ha dicho, en distintos países de la Unión Europea podrían tener distintas lecturas de, por ejemplo, las definiciones básicas o de lo que se espera de las compañías. Y con esto hago un guiño principalmente a la parte de mitigación y reducción del riesgo. Sabemos que la Comisión Europea está trabajando con los países miembros para desarrollar unas directrices básicas, por ejemplo, sobre definiciones, para crear cierta armonización. Pero bueno, dentro de lo que sea posible, nosotros fomentamos que, bueno, pues que haya trabajo entre los países miembros y que se llegue a la máxima armonización posible para que las empresas puedan invertir sus recursos de manera eficiente en la reducción de riesgos y en la trazabilidad, más que en intentar entender exactamente qué se espera, ¿no? de ellas en los distintos países. Y finalmente, el papel de los países intermediarios, esto también lo ha comentado el ponente anterior, cuando ha mencionado el riesgo de elusión o de mezcla. No solo es importante el papel de los países de origen y de un marco jurídico que facilite la implementación en estos países, también en países intermediarios, por ejemplo, China juega un papel fundamental y las empresas en China y los proveedores en China y la legislación en China también tendrá un rol muy importante en facilitar el intercambio de información, por ejemplo, y de documentación que pruebe la legalidad del producto, ¿no? Y finalmente, muy brevemente, porque me pasa un minuto, hay 3 acciones que creo que son fundamentales, que se están discutiendo ahora mismo en el seno de la Unión Europea. Lo primero son las directrices, que ya he mencionado. No sé hasta qué punto las directrices que se están desarrollando o que se desarrollarán con los países miembros serán las únicas directrices que habrá, o si habrá aparte unas directrices para los operadores y comerciantes, como existe en el caso del reglamento de la madera. Nosotros, por supuesto, promovemos o abogamos por un tipo de directrices también específico para la implementación en caso de los operadores y los comerciantes, pero bueno, veremos a ver cómo se desarrolla esto. Segundo, el apoyo a las autoridades competentes y empresas con los requisitos de trazabilidad. La Unión Europea ya ha dicho que creará una plataforma, idealmente dentro del marco del Observatorio Forestal de la Unión Europea, con herramientas satélite. Creo que serán basadas en el programa Copernicus, pero bueno, se está discutiendo ahora mismo la resolución que se puede proporcionar para diferenciar los tipos de terreno y distintos problemas técnicos, ¿no? Pero bueno, sabemos que la Unión Europea, la Comisión trabajará en esto y se ha puesto en marcha ya. Y finalmente, nosotros también sabemos que esto está en proceso, pero es importante abogar por ello, que se establezca un marco de cooperación internacional donde se apoye, que esté relacionado o ligado al sistema de evaluación comparativa de países y donde realmente se apoye a los países de origen o a los países intermediarios que han sido asignados con riesgo, sobre todo riesgo alto, pero también riesgo estándar, se les motive y se incentive a que pasen a ser riesgo bajo a través del desarrollo y la aplicación de jurisdicción
marcos legislativos favorables, sistemas de trazabilidad nacional, buenos sistemas de registro de la tierra, etcétera, que puedan también ayudar a los operadores, bueno, y a los distintos proveedores a lo largo de la cadena de valor. Y con esto me paro aquí. Muchísimas gracias y bueno, me espero a las preguntas. Pues muchas gracias, Amanda, por la clarificación. Y bueno, no sé si vamos a tener tiempo para preguntas porque vamos bastante mal de tiempo. Os pedimos disculpas por estos minutos extras, pero la verdad es que nos hemos dado cuenta que intentamos condensar algo que es de gran complejidad en poco tiempo y bueno, pues vamos a tener que robaros un poquito más de vuestro tiempo. Y lo que os comentaba, bueno, luego hablaremos de cómo daremos respuesta a las preguntas. Así que nada, voy a dar paso a la última intervención, que es la de Marta Salvador, que es directora técnica de PFC en España y que nos va a hablar un poco de su experiencia. Así que cuando quieras, Marta va a hablar un poco más de un ejemplo práctico que ya controlan desde hace tiempo. Así que, Marta, ya vemos tu pantalla. Cuando quieras, adelante. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de Amfori y de PEF que ha estado involucrada en esto. Por supuesto, al Ministerio por haberse dejado que ellos son la fuente principal de la información. Bueno, también viendo un poco las preguntas, creo que efectivamente la presentación, mi presentación ahora intentará dar respuesta a algunas de ellas. Otras habrá que ir esperando un poco a cómo va desarrollándose la información y cuándo van a estar todos los datos disponibles, pero bueno, vamos a hacer lo posible en este tiempito que tengo. Ay. Pues ahora no me... Así. Vale, lo primero es qué valor se le da a los sistemas de certificación, no solo ya a PEF o los sistemas de certificación forestal, sino a los sistemas de certificación en general. Entendemos que sabiendo que este reglamento tiene un campo de aplicación, productos afectados muchísimo más amplio que el reglamento de la EUTR, que es el de la madera. En el reglamento de la EUTR se establecía que se consideraba a los sistemas de certificación como un elemento útil para realizar la evaluación de riesgo, y en la misma línea se expresa el reglamento de la deforestación. Es decir, lo que se habla en el reglamento es que se considera que se reconocen las buenas prácticas y que podrían utilizarse los sistemas de certificación en el procedimiento de evaluación del riesgo. Es decir, no hay una línea, no se reconoce los sistemas de certificación porque es un elemento voluntario, no es un elemento legal, y por lo tanto estamos en la misma situación que cuando estuvimos en el reglamento de la madera. Es decir, es útil para evaluación de riesgo, pero no evita el tener que cumplir la ley, que es lo obvio. Vale, por ir centrando un poco a todas aquellas empresas que ya venís del sector de la madera y que tenéis experiencia en el reglamento del EUTR, ver un poco cómo se hace la transición al reglamento de deforestación. Vale, el EUTR se publicó en el 2010 y era de aplicación a partir de 2013, por lo tanto ya tenemos ahí un elemento muy importante de diferencia. Se dieron 3 años para el comienzo de la aplicación, aquí los tiempos son más cortos. En EUTR se establecían los agentes y los comerciantes. El foco del propio reglamento era distinto, se pretendía evitar la tala ilegal, entendiendo solo ilegalidad en función de la legalidad del correspondiente país, y dividía entre agentes y comerciantes. Agentes eran los que importaban y los que cortaban en España la madera, y comerciantes era todo el resto, independientemente de que fuera un comerciante de gran dimensiones. Y luego en España, y esto era solo exclusivo de España, se estableció la necesidad de hacer una declaración anual de qué cantidad habías puesto en el mercado como agente el año anterior, es decir, era posteriori. Es a posteriori y es de carácter nacional, y se anotaba ese dato en un sistema informático a escala nacional. Sin embargo, el reglamento de deforestación es aplicable a todos los sectores que se citan. Tendrá ya se ha hablado de la prórroga de 18 a 24 meses en función del tamaño de la empresa y de la tipología de la empresa. Establece los operadores, que ahí incluye a los comerciantes no pymes,
y por otro lado a los comerciantes. Dividide en función de qué requisitos, pues divide en estos dos elementos porque como hemos visto ya, cada uno tiene unas obligaciones diferentes. Tanto los operadores por un lado, que incluyen los comerciantes no pyme y los comerciantes pyme. Y en todos los países, ya no solo es en España, hay que hacer un registro, una declaración. Pero esa declaración se tiene que hacer antes de la puesta en el mercado, no a año posterior como se está haciendo actualmente. Y esa declaración es lo que nos va a dar un número, que es lo que se llama el DDD, o sea, se ha ido llamando así, y eso se va a incluir en un sistema que ya no es de escala nacional, sino que es ya escala europea porque lo está desarrollando la propia Comisión. Vale, entonces, en esto, ¿qué papel juega la certificación PFC? Bueno, pues nosotros ya en la norma que se publicó desde hace mucho tiempo, pero ya se incluía un sistema de licencia de vida, pero en concreto la norma que está ahora en vigor, que acaba su periodo transitorio este agosto, por lo tanto ya todas las empresas a partir de agosto van a estar certificadas en base a esta norma. Bueno, ya se establece en esta norma un capítulo 7 específico para los requisitos de los sistemas de licencia de vida, de PEV, y además se detalla ya paso a paso en lo que es el apéndice 1. ¿Vale? Una de las cosas importantes de nuestro sistema de certificación forestal y de lo que establece nuestro sistema de licencia de vida es que todas las empresas certificadas, independientemente de que antes de que por el EUTR fueran agentes o fueran comerciantes, y lo mismo en el caso del nuevo reglamento, independientemente de qué tipología fueran a escala legal, nosotros a todos les obligamos a tener un sistema de licencia de vida. Por lo tanto, hay una trazabilidad de todos los eslabones porque todos ya tienen un sistema de licencia de vida aplicado y es un elemento clave el no diferenciar para nosotros. Eso nos permite la trazabilidad completa desde el comienzo hasta el final. Partiendo de la base, que es lo que he citado antes, que lo que tienen que cumplir todas las empresas en España y en el mundo es cumplir la legislación, pues nosotros como sistema de certificación partimos también de esa base y así se establece en el apéndice 1 y en distintos otros elementos de la norma, pero aquí queda bien claro que con el fin de ayudar a asegurar que las actividades realizadas por la organización bajo el alcance de esta norma se ajusta a toda la legislación aplicable, es decir, ese es el punto de partida y a partir de ahí, en el momento que el reglamento de EUDR entre en aplicación, todas las empresas se tendrán que adaptar a este reglamento. En este proceso, desde el año 2020, que se publicó la norma, se ha producido a nivel de la comisión, se ha hecho una evaluación de los sistemas de certificación forestal y cómo se estaba, como paso previo a este reglamento de deforestación, se hizo un análisis de los sistemas de certificación forestal y frente a los requisitos del reglamento de EUTR. Y ahí, más unos requisitos complementarios, se hizo una evaluación del sistema PEV. De lo que salió de ese informe, que había ciertos elementos que sí que se cumplían a nivel reglamento, pero no en los detalles que se exigieron en esa evaluación, y ya esa información complementaria se incluyó en esta guía. Esta guía la hemos publicado en el año, PEV Internacional la ha publicado en el año 2022, ya está traducida al castellano, la tenéis disponible en nuestra web. Aquí cuando publiquemos también las presentaciones tenéis el acceso directamente desde aquí. Bueno, pues en esta guía de uso de las normas de cadena de custodia, lo que tenemos es, por un lado, lo que es la norma y para cada uno de los puntos de norma, qué aclaraciones se han desarrollado que pueden ser vinculados a ese estudio que he citado de la comisión o a cualquier otro elemento de las dudas que han ido surgiendo durante el periodo de aplicación de la norma. Entonces, aquí ponía como ejemplo que uno de los temas clave para aplicación de un sistema de licencia de vida es que consideramos una fuente conflictiva, que es lo que no queremos que entre en nuestra cadena de suministro. Vale, pues respecto a la definición nuestra del 3.7 de la norma 2002 de fuentes conflictivas, en la guía ya se establece que en base a la regulación de la madera, el reglamento de la madera, se incluye y se habla ya en detalle de todo, se especifica, antes se hablaba solo de legalidad, aquí la legislación no cumple la legislación nacional, bueno, pues se detalla exactamente a qué legislación nos estamos refiriendo con esta legalidad. Es decir, en la guía vais a encontrar información complementaria que ya acerca mucho a lo que es el reglamento de la deforestación.
pero no llegamos hasta el reglamento de forestación porque lógicamente todavía no está publicado, o sea que hay un proceso. Queríamos, de una forma muy rápida, resaltar qué es lo que tenemos a día de hoy en nuestro sistema de diligencia de vida, que tiene estas 3 etapas, lo mismo que establecía el reglamento de EUTR y establece el EUDR, 3 etapas fundamentales. Recopilar la información, porque sin esa información no vas a poder hacer la evaluación de riesgo, que es la segunda fase, y la tercera, en el caso de que haya un conflicto, es decir, que no haya, haya riesgo de que proceda de una deforestación o una tala ilegal, pues ya tendríamos que pasar a la mitigación. Vamos a ir viendo paso a paso cuáles son los elementos que ya el sistema de diligencia de vida de PEF ya incluye y cuáles son los elementos, principales elementos, que son novedosos en el EUDR. Se ha hablado ya mucho, bueno, la descripción del producto es un elemento de base, que ya estaba, y he señalado, subrayando en naranja, aquellos elementos que son las grandes novedades respecto al sistema de diligencia actual. La geolocalización de parcelas es uno de los elementos que está, que habrá que ver exactamente cómo hay que facilitar. En esta línea, desde PFC España estamos desarrollando ahora un proyecto financiado por el FEGA, perdón, el proyecto Bosques 3.0, y nosotros estamos ya integrando dentro de la plataforma de registro de la superficie certificada toda la geolocalización de las parcelas. Tenemos ya aproximadamente un 80% de la superficie geolocalizada y el propósito es tener el 100% a lo largo de este año. Eso que nos permitirá, pues, tener toda la superficie ya certificada con una geolocalización y con toda la información derivada que eso nos va a permitir al cruzarlo con otros datos, como por ejemplo la detección, una herramienta de teledetección de cambios de la cobertura vegetal que vamos a tener asociada a esa plataforma de registro de la superficie. Luego, por otro lado, una gran diferencia en la recopilación de información respecto al EUTR con el EUDR es que ahora se pide una información concluyente y verificable, que habrá que esperar a ver qué realmente se espera de este término de concluyente y verificable por parte de la Comisión, de que los productos son libres de deforestación, esto es la parte novedosa, y lo que ya teníamos es y conformes a la legislación del país de producción. Entonces, los productos libres de deforestación es lo que se ha comentado anteriormente. Si pasamos a la evaluación del riesgo, antes el riesgo del país lo hacía la empresa en base a unas determinadas tablas, entre ellas uno de los elementos fundamentales era el índice de percepción de la corrupción de los países. Ahora ya es la propia comisión la que va a determinar qué países tienen un riesgo alto, quiénes se mantienen en el estándar y quiénes bajo riesgo. Hasta que no haya una publicación por parte de la comisión, todos los países se consideran de riesgo estándar. Y la comisión se ha comprometido a tener ese dato, a tenerlo antes de los 18 meses. Lo ideal sería, lógicamente, tenerlo mucho antes para que las empresas puedan estar empezando a trabajar con esa información, pero hasta entonces se va a tener que considerar a los países como estándar. Uno de los elementos clave para el sector forestal es que hubiera bosques, si no, no vamos a poder obtener productos, por lo tanto eso para nosotros no es novedoso, para el resto de los sectores sí. Y prevalencia de la deforestación, es decir, esto es un elemento que es novedoso del reglamento de deforestación. También lo es la elusión o mezcla. La mezcla ya realmente era un elemento que nosotros considerábamos como el riesgo de la cadena de suministro. Y otro de los elementos nuevos es las conclusiones de ese grupo de expertos por parte de la Unión Europea. Y como citaba como primer elemento de mi presentación, es que la información se considera como información complementaria y útil en el proceso de evaluación del riesgo, las certificaciones. En este caso estaríamos hablando de la de PFC. Y si después de todo ese proceso hemos evaluado que el producto es de riesgo alto, es decir, que no hemos considerado que es un producto legal y que no ha provocado deforestación, entraríamos en el elemento de la mitigación del riesgo, que ya se ha comentado anteriormente, y respecto a lo que nosotros ya teníamos es la obligatoriedad, entraría como novedad la obligatoriedad de la auditoría independiente para operadores no pymes, cosa que antes no era obligatoria. ¿Vale? En todo caso, en el momento que no hayas podido, si después de todos estos pasos no se ha podido demostrar que es de un riesgo despreciable, es decir, se mantiene como un riesgo significativo, no sería comercializable ese producto.
Y esto hay que hacerlo antes de ponerlo en el mercado. Y antes de ponerlo en el mercado también hay que hacer, como os he citado, la declaración de la diligencia de vida en el mecanismo, en el sistema informático de la comisión. Por lo tanto, esa es la gran novedad, el tenerlo que hacer. El sistema de diligencia de vida siempre se tenía que hacer antes de ponerlo el producto en el mercado. La gran diferencia es que ahora la declaración ante la autoridad competente, en este caso antes era a nivel nacional y ahora se va a hacer a través de la comisión, se hace antes de ponerlo en el mercado, ahora, y antes se hacía a posteriori. ¿Vale? ¿Qué va a hacer PEF con toda esta información? Todas estas novedades que estamos viendo y que he presentado. Bueno, la idea es que la empresa tiene la obligación de cumplirlas, por lo tanto la deberá tener integradas dentro de su sistema de diligencia de vida, porque es requisito legal. Lo que se ha establecido desde PEF Internacional como línea de avance más rápida no es revisar las normas, no vamos a revisar todo el contenido de la norma. Es un proceso lento porque conlleva todo un proceso de consulta pública y queremos reaccionar más rápido. Lo que se ha establecido es hacerlo a través de un módulo complementario en el que se explique pues, todos estos detalles, cómo darlos cumplimiento. Es decir, la norma va a seguir la de referencia a la 2002-2020, pero se establecerá un módulo complementario para, igual que para el cumplimiento de estos requisitos para aquellas empresas que estén afectadas por el EUDR. Y en principio por mi parte es todo y esperamos que las dudas que vayan surgiendo, bueno, tenemos tiempo para contestaros. Ahora no hay tiempo para contestaros, quiero decir, pero sí que nos comprometemos a hacerlo por escrito en el mayor plazo posible. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Marta, también por la intención didáctica de tu intervención. Y efectivamente, no solo es que nos hemos quedado sin tiempo, sino que nos hemos comido tiempo seguramente de otros compromisos, así que bueno, os pedimos disculpas por ello, pero creo que ha merecido la pena y prueba de ello es que muchos de vosotros seguís con nosotros. Algunos detalles prácticos, además de, por supuesto, dar las gracias a todos los participantes que creo que han dado desde distintas ópticas una visión súper completa de un tema que ya está en agenda, tanto a PFC por coordinarlo conjuntamente con nosotros como a los representantes del Ministerio por su disponibilidad y también por un poco demostrar este interés en conocer qué dudas, que ahora hablaremos de ello, os surgen y por acercarse en espacios como este a la realidad un poco de las empresas para tratar de hacerlo, como decía María al principio, lo mejor posible dentro de la complejidad y lo apresurado de los plazos. Entonces, creo que es estupendo haber podido contar con ellos y os lo agradecemos. Algunas preguntas que nos habéis planteado sobre si compartiremos la grabación, sí la vamos a compartir, junto con las presentaciones que se puedan compartir y estén disponibles, lo compartiremos todo mañana con todos los asistentes, ¿vale? Las recopilaremos y os las enviaremos. Y con respecto a las preguntas, que la verdad es que el chat es un hervidero de preguntas y de dudas, algunas de ellas se han ido respondiendo en directo. Muchas gracias a todos por contribuir a ello. El resto las recopilaremos y nos coordinaremos internamente para tratar de dar respuesta como en la otra vez en un documento conjunto, para lo cual os pediremos algo más de tiempo, pero igual que en la anterior ocasión, como decía Marta, intentaremos conjuntamente dar respuesta a las que podamos. Y por mi parte nada más, agradeceros la presencia, el interés, la proactividad, que siempre da la sensación de que efectivamente has planteado un tema de interés y eso siempre está muy bien cuando se hacen este tipo de esfuerzos. Y nada, desearos un buen resto de jornada. Seguiremos en contacto para futuras actividades al respecto y bueno, para compartiros lo que acabo de comentar. Así que muchísimas gracias a todos, a los participantes, a los asistentes y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias y hasta pronto.